En Misión, un podcast donde nos tomamos un café, conectamos, inspiramos y educamos, donde presentamos invitados protagonistas de la misión marista siguiendo el legado de Champañat. Quédate conectado. Hola mis estimados amigos maristas de la provincia norandina y de todo el mundo marista. Qué alegría nuevamente estar con ustedes en estas conversaciones, en estos diálogos, con invitados a partir de los temas que nos traen a la actualidad en nuestra misión. Hoy tenemos un invitado que lo trajimos desde el otro lado del continente. Ya les voy a contar de quién es y seguramente a ustedes les va a ser muy familiar. Y precisamente para presentarles al invitado, yo quiero pues tomarme un café con él. Quiero que este sea un café marista. Con nosotros el hermano Alex Nis Flores. Hermano, bienvenido a estos canales comunicativos de la Gracias, provincia. Diego, gracias por la invitación. Hermano, ¿cómo le fue en el capítulo general, en la participación en el capítulo general? ¿Ya se adaptó al tema nuevamente del horario? Sí, ya estamos ahí llegando un poquito a retomar el horario, el cambio climático y demás. Una experiencia muy interesante, muy bonita, una experiencia muy internacional, intercultural, pero sobre todo ese sentimiento de sentirnos maristas de Champañá, hermanos y laicos en una misma misión, en un mismo carisma, y con esos sueños que vamos tratando de construir a propósito de este 23º capítulo general. ¿Y cómo le fue con todo este tema de la cultura de Filipinas, la comida, relacionarse con las personas allá, esos hábitos? Es una cultura diferente, desde luego, una cultura muy distinta a la nuestra, partiendo de que estamos hablando de otro continente, como bien decías, pero que de alguna manera la realidad de Filipinas es también muy parecida a la latinoamericana, ¿no? Tenemos una experiencia con hermanos filipinos muy bonita, de mucha fraternidad, nos acogieron muy bien. La alimentación, pues ahí entramos a conocer diferente variedad gastronómica, pero una experiencia desde luego muy bonita. Yo recuerdo las semanas que estuve acompañando el capítulo, en la invitación que nos hicieron algunos hermanos y laicos, como un momento de mucho meterse en la cultura, ¿no? Ujú. Estar sumergidos en esa experiencia asiática que nos acogió durante esas 3 semanas que estuvimos participando en el capítulo. Y sobre todo una experiencia también de conocer no solo la cultura y la gastronomía, sino también esa diversidad marista que tenemos en el Asia, ¿no? Es una diversidad bastante interesante en la misión, en la educación, en la pastoral juvenil, en la solidaridad, pero también muy unida a ese carisma que nos unifica a todos como Champaña. ¿Cuáles eran esas expectativas, hermano, con las que usted iba cuando salió aquí de Bogotá rumbo a Filipinas? Bueno, hizo algunas paradas técnicas antes de llegar allí para irse adaptando en temas de horario, pero ¿cuáles eran esas expectativas? Nunca había participado en un capítulo, además, y más con esta magnitud cultural. Sí, bueno, yo debo decir que inicialmente estaba muy sorprendido cuando recibí la invitación. No me lo esperaba, desde luego, una invitación del capítulo general para participar con varios hermanos que también fueron invitados, al igual que laicos. Era una primera experiencia, fue una primera experiencia para mí participar en el capítulo general, pero también me conectó con esa experiencia de hace 8 años atrás que vivimos aquí en Colombia, en Río Negro, sí, en la experiencia del 22º capítulo general. En ese momento estaba yo en el noviciado, los hermanos y los formandos estábamos apoyando un poquito la logística, pero ya luego de esta experiencia de participación, para mí era una posibilidad también de aportar en esa lógica de sueños, en esa lógica de construir juntos y pues con una, digamos, percepción de poder generar ese ambiente fraterno entre todos y también tratando de escuchar un poquito por dónde queríamos o quisiéramos construir estos próximos 8 años. Ese era un poco digamos, como el sentimiento que surgía de mi parte. ¿Cómo podemos apoyar, cómo podemos aportar en esta experiencia que el instituto pues ha ofrecido un servidor y pues con mucho gusto participamos durante estas semanas? Bueno, para quienes no se ubican, el hermano hace referencia que en el pasado capítulo, en el 2017, Sí, se realizó en Río Negro, en Colombia. El noviciado interprovincial está ubicado en Medellín, entonces la dista aproximadamente 1 hora una cuarenta y hora. cinco minutos del lugar donde se hizo en aquel entonces el capítulo general. Entonces era muy cerca y por ende, claro, la participación fue muy interesante. Y en este capítulo, en este 23º capítulo general, hermano,
estaba como invitado, Sí. ¿verdad? ¿Cuál fue su participación? Hablemos un poquito más en detalle de esa participación allí. Pues inicialmente los invitados, tanto hermanos y laicos, estábamos invitados a apoyar y a introducirnos en la dinámica de discernimiento, de construir un poco las llamadas del capítulo, para que entre todos, los capitulares y los invitados, pudiésemos desarrollar esas líneas que permitieran al capítulo en general, a los hermanos capitulares, pues ya centralizar por dónde queremos caminar durante los próximos años. Entonces, en esencia, mi participación junto a otros hermanos jóvenes que estuvimos allí en el capítulo fue más allá de meternos en la dinámica, de participar en la dinámica del capítulo, presentar a los capitulares los sueños que como hermanos jóvenes tenemos de cara a esos próximos 8 años, lo que queremos construir, lo que queremos soñar, lo que queremos aportar a un instituto que tiene más de 200 años de historia, del cual nosotros nos hacemos pues partícipes en un capítulo general, como unas voces nuevas, como unas nuevas generaciones de hermanos que van surgiendo desde diferentes continentes y cómo también podemos caminar juntos en esa construcción del carisma heredado por el padre Champañá. Y nos hacía mención precisamente a la participación de los hermanos jóvenes. Aproximadamente sobre la tercera semana del capítulo se Sí. presentó ese mensaje oficial del trabajo de los hermanos jóvenes. ¿Cómo fue este trabajo? ¿En qué consistió? En efecto, en su totalidad habíamos sido 8 hermanos invitados al capítulo general, junto a 8 laicos que también hicieron lo propio, unas palabras desde el laicado marista, pero los hermanos pues nos juntamos, nos reunimos en un espacio de diálogo para escuchar nuestras realidades, nuestras historias, nuestros contextos de dónde venimos, pero también con un detalle muy bonito, que era la posibilidad de invitar a otros hermanos jóvenes que estaban en el capítulo ofreciendo otros servicios, ¿no? En la traducción, en la logística. Entonces, algunos hermanos jóvenes que también estaban en el capítulo, no como invitados, sino como apoyo en traducción o logística, les invitamos para escucharnos entre todos y poder construir esas palabras que quisimos ofrecer al capítulo general. Entonces era una realidad muy, muy variada, muy diversa. Hermanos del África, del Asia, América, en general una experiencia maravillosa, ¿verdad? Que construyó mucha fraternidad entre nosotros, pero sobre todo quiso expresar a la asamblea capitular que queremos caminar juntos, queremos apoyar, queremos construir y queremos que este sueño de Champañá que ha sido heredado para cada uno de nosotros, pues nos permita generar vida nueva marista, nos permita cuidar nuestra vocación como hermanos. En esencia, el mensaje va en esa línea, ¿no? Que podamos caminar juntos, pero siendo conscientes de que hermanos, ¿verdad? Y laicos nos necesitamos, pero que en este punto de la historia nuestra vocación como hermanos maristas es importante, es esencial. Y queremos cuidarla, queremos motivarla y también contagiar a otros jóvenes que se sientan llamados a la vida religiosa marista, reconociendo que nuestra vocación como hermanos, como religiosos, tiene mucho sentido hoy en esta sociedad en la cual estamos. Hablemos ahora de las llamadas, hermano. Ujú. Claro, ya se construyeron algunos documentos. Quizá en los próximos días pues se redefinirán, se hará una mejor redacción, Ujú. pero ¿qué podemos decir de las llamadas que se construyeron allí entre todos? Y también, ¿cuál es como esa novedad que se presentó en este capítulo general número 23? Pues para las llamadas se utilizó una metodología muy interesante que fue propuesta por las facilitadoras, que ellas lo llamaban diálogos en el espíritu, a través de mesas de diálogo, mesas redondas, en sinodalidad. En principio, miramos los 5 elementos del capítulo del instituto: la misión, la vocación, gestión y gobierno, eh, pues tratando de mirar por dónde podríamos hacer una nueva llamada con unos aires de novedad, ¿no? Escuchando un poco el sentir de los hermanos, pero partiendo también de las realidades que tenemos en los lugares de donde venimos. Yo particularmente estuve trabajando en la mesa de la misión. Allí tuve la posibilidad de compartir con el hermano Leonardo, algunos hermanos de Brasil, de España,
¿verdad? Y tratamos de construir unas llamadas que dieran respuesta a las necesidades que hoy sentimos son importantes en nuestro instituto para los niños y jóvenes que son pues nuestro centro en la misión, ¿no? Buscamos también una llamada, una invitación que posibilitara ver en un instituto marista que está en salida, que busca generar diálogos intercongregacionales, eclesiales, muy a la luz también de lo que en su momento el Papa Francisco nos invitó en sinodalidad y con una novedad quizá que resonó muchísimo en el capítulo, es la invitación a que pudiéramos salir y entrar en contacto o en mayor contacto con lo interreligioso, lo intercultural y lo intercongregacional, ¿verdad? Se puede decir entonces que fue un capítulo sinodal 100%, ¿no? Sí, Pensaba en sí, sí, clave sinodal, sí, sí, porque la misma metodología pensado de forma sinodal y esas conclusiones de las llamadas, pues también por lo que decimos, pensado siempre en ese trabajo sinodal, en esa unidad como iglesia. sí, correcto. Muy interesante. Pero todo eso que usted nos cuenta, hermano, eso nos hace pensar como que fue un trabajo bastante intenso. Sí, ¿Cómo eran esos horarios de trabajo? Porque, pues, uf, para lograr todo eso, además que cualquier persona diría, más de 81 hermanos encerrados en una casa un mes, ¿cómo fue ese trabajo para lograr todo esto? sí, pues en efecto fue intenso, fue muy intenso. Teníamos jornadas de trabajo de lunes a sábado. De lunes a viernes normalmente era mañana y tarde. Finalizábamos en la tarde con la Eucaristía, ¿verdad? Y los días sábados normalmente trabajábamos toda la mañana y finalizábamos con el almuerzo, ¿verdad? Ya los días domingos, dentro del horario, era más libre, más abierto para que como provincias o regiones maristas pudiéramos también organizar nuestro tiempo a como bien lo veíamos conveniente, ¿no? Pero pues dentro de esa realidad nos ayudó mucho el poder encontrarnos con hermanos que son conocidos para nosotros por la realidad de la misión que compartimos, las historias de formación que tenemos unos y otros. Entonces eso ayudó, por ejemplo, a que los espacios de pues, discernimiento, de diálogo, pues pudiesen tener una mejor conexión, así como los espacios de recreación y de salidas y paseos entre los hermanos los días domingos, como digo. Pues desafortunadamente allí dentro de toda esa dinámica teníamos un clima bastante complejo. Allí en Tagaytay la mayor parte del tiempo fue lluvia, ¿verdad? Mucha humedad, entonces eso complicaba que los espacios de descanso fueran de muchas salidas, por así decirlo, para compartir otros escenarios que no fueran dentro del capítulo, pero los pocos que tuvimos creo que sí, los disfrutamos muchos y son ejemplo y son experiencias que nos ayudan a afianzar nuestra fraternidad como hermanos. Se eligió como nuevo superior general para los siguientes 8 años al hermano Peter y como vicario general al hermano Hipólito. Ujú, Seguramente usted tuvo espacios, muchos quizá, para haber compartido con ellos, pues antes de ser elegidos. ujú, ¿Qué nos puede contar acerca de estos dos hermanos que ahora, bueno, tienen esa gran misión que es el gobierno general? sí. Bueno, yo diría que en ambos encuentro dos hermanos muy fraternos, hermanos muy cercanos. El hermano Peter es un hermano que proviene de la provincia Star of the Sea, reciente provincia Star of the Sea, porque recordemos que anteriormente era la provincia de Australia. El hermano Peter es australiano. Entonces, después de esas nuevas reconfiguraciones que el instituto invitó a hacer, pues él fue nombrado como primer provincial de la provincia Star of the Sea. Es un hermano que cuenta con un liderazgo muy fuerte en su región, en su contexto provincial. Es un hermano que tiene una trayectoria muy interesante a nivel de misión educativa, acompañando colegios, acompañando las obras sociales de Australia. Es un hermano que ha tenido una cercanía muy interesante con la realidad pues, que el instituto ha desarrollado en los últimos años, ¿verdad? Y tiene un liderazgo muy fuerte en un sentido de lo que supone ser provincial de una provincia con tantos países, ¿no? Entonces eso ha ayudado
a pensar en el hermano Peter como superior general. Yo me atrevería a decir que esas fueron de los puntos, ¿no?, en los cuales los capitulares miraron al hermano Peter como un referente que pudiera animar en los próximos 8 años el instituto como superior general. El hermano Hipólito es un Muy hermano, cercano a nosotros, ¿no? sí, Claro, muy cercano a como nosotros, en provincia. efecto. Tiene historia compartida en la formación inicial con hermanos de nuestra provincia. eh, Antes de ser lo que hoy somos como provincia norandina, recordemos que los hermanos de Ecuador y Venezuela tenían su noviciado en España, ¿no? Entonces, el hermano Hipólito se formó en España con algunos hermanos españoles que pues hoy por hoy trabajan con nosotros en la provincia norandina, y así como en muchos de la provincia de América Central. Entonces hay mucha conexión entre el hermano Hipólito y nuestra provincia. Es un hermano que ha servido al instituto en secretariados, en la administración general, luego ha estado como provincial de América Central en diferentes trienios. Actualmente estaba sirviendo en Cuba, estaba en una de las comunidades de Cuba. Cienfuegos, ¿sí? ¿Verdad? Sí, estaba allí pues apoyando un poco la misión a nivel parroquial, a nivel social, una realidad muy difícil porque recordemos que en Cuba los hermanos colegios no tenemos, pero es una labor muy bonita y muy cercana con el pueblo cubano. Entonces el hermano Hipólito estaba allí en ese servicio. Y tuve la posibilidad de compartir en diferentes momentos con los dos. Con el hermano Peter trabajamos justamente en la misión, en la mesa de la misión, para las nuevas llamadas del capítulo general, y con el hermano Hipólito, pues en muchos momentos, ¿no? Entre la provincia de América Central y Norandina, que como digo, somos muy hermanas, momentos formales e informales de estas semanas en el capítulo. Hogar para todos, río de vida, el lema escogido para este 23º capítulo general. Como provincia norandina, hermanos, laicos, ¿cómo podemos ser ese hogar para todo río de vida? Bueno, una interesante pregunta. Yo creo que estamos invitados todo el instituto en general a ser hogares de luz y río de vida, pero en nuestra provincia norandina, esa importancia de seguir generando esos vínculos entre hermanos y laicos será importante, pero yo me detendría a decir que es muy importante también que los hermanos podamos generar ambientes y espacios que cuiden nuestra vocación como hermanos maristas, como religiosos. Algo interesante que surgió en el capítulo general fue esa invitación a que cuidáramos de nuestra propia vocación, a que reconociéramos una vez más ese don que ha sido pues colocado en nosotros como consagrados en la iglesia, cuidarlo para entregarnos en la donación y en la misión educativa marista, y que también supone de alguna manera algo que la iglesia hoy está necesitando, ser hermanos. En tantas de las reuniones que tuvimos se nos invitaba a eso, creernos nuestra identidad como hermanos en la iglesia, mirar algo positivo, mirarlo como un don del Espíritu, ser minoría en la iglesia, tratándose de ser religiosos hermanos en la iglesia, pero también con una posibilidad muy bonita, que es que nuestro testimonio de ser hermanos en la iglesia posibilite en los jóvenes mirar la vocación religiosa marista como algo actual. Entonces yo creo que esa es una de las llamadas que tenemos en nuestra provincia, en lógica de ser hogar de luz, río de vida en la provincia norandina. Y luego finalizaría diciendo esa entrega y esa misión que no solamente se nos consolida en ambientes educativos formales, sino también en ambientes sociales, incluso ambientes inexplorados, donde en los últimos años la provincia norandina ha estado caminando mucho para poder ofrecer un servicio no solamente educativo, sino que cumpla lo que en esencia es nuestro carisma, enseñar a Jesucristo y hacerlo amar, al estilo de Champaña. El hermano Alex Smith hace su misión actualmente en Armenia, en Colombia, en el Colegio San José, pero él es oriundo de Venezuela, es un hermano venezolano, ¿no? Sí, De hecho, hace 2, 3 años quizá hizo su profesión perpetua en sí, Caracas, ¿no? correcto.
Bueno, pues un saludo también allí a todas las personas que desde Venezuela sabemos que son fieles seguidores de nuestros canales comunicativos y por supuesto a todas las personas que nos siguen en Ecuador y Colombia. Hermano, para finalizar este café marista, vea, un detallito para Muchas que nos tenga gracias. presente y recordemos que Gracias. somos provincia Gracias. norandina y un hogar Sí. para todos, Río de Vida. Hermano, muchas gracias por este café. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación a compartir con ustedes este ratito de diálogo, de compartir, de traer un poco, no sé si novedad, pero sí la experiencia vivida personalmente, que fue muy enriquecedora para mí. Y ojalá que en estos años venideros en nuestra provincia podamos aportar con lo que hemos aprendido en esta experiencia capitular. Gracias, hermano Alexis. Y a todos ustedes que nos siguen en nuestros canales comunicativos, nuestro canal en WhatsApp, redes sociales, página web. Hasta pronto.